Esto es Cara a Cara, buenos días. Hoy vamos a estar platicando de un tema bastante importante, el virus del papiloma humano, cómo hablarlo y afrontarlo con los adolescentes, además de la importancia de la vacunación para evitar contra el virus del papiloma humano. Y nos acompañan aquí en cabina ya Giovanna Alexia, psicoterapeuta, educadora en sexualidad integral, también José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, la doctora María Elena Pajarito Melchor, coordinadora estatal del Programa de Determinación Social en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Así es que iniciamos en Cara a Cara. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Les agradecemos que estén con nosotros a través de la frecuencia 91.5 de FM en Zona 3 y que estemos conectados para hablar sobre este tema tan importante que es el virus del papiloma humano. Pero antes de iniciar, presento al equipo que hace posible que estés conectado con nosotros y nosotros contigo, y es Omar Machain, quien está a cargo de la controla de consoles. En este momento estoy viendo a Rocío González Araoz, nuestra community manager, que se encarga de alimentar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Solamente tienes que escribir @Zona3Noticias y ahí estaremos contigo, llevándote toda la información y algo más. También saludamos a Dulce Rodríguez Moreno. Ella es la voz de Canal Continental de Noticias por las mañanas, y por supuesto Laura Martínez Gamiño, productora de este espacio. Yo soy Laura Mora y te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Así que ya es tiempo de comenzar Cara a Cara. Cara a Cara, el ángulo de la noticia. Una de las infecciones de transmisión sexual con alto índice de contagio en las y los adolescentes es causada por el virus del papiloma humano. Esta se encuentra asociada con el inicio de la vida sexual a temprana edad. Por tal razón, y derivado de que este virus afecta en la salud de tantas mujeres como de hombres, ya que existe la vulnerabilidad a ambos ser portadores asintomáticos y vinculados de la infección por el virus del papiloma humano, además de contar con información al respecto a este tema, sirve para sensibilizar a las y los adolescentes sobre el virus del papiloma humano con la visión estratégica de disminuir la incidencia del virus. Lo que yo sé del papiloma es que puede transmitirse a través de relaciones sexuales, como vaginal o anal. Por eso es importante que nos den información en las escuelas o con nuestros papás. Yo estoy a favor de la vacuna porque de esta manera podemos prevenir una enfermedad tan silenciosa que puede llegar a ser incluso mortal con un cáncer. Entonces, para mí es una tranquilidad que ya mi hija cuente con esta vacuna para que más adelante podamos ir bajando esos índices tan mortales como son los cánceres, ¿no? Entonces, totalmente a favor de que ya actualmente en las escuelas existan estas campañas y tengan acceso para prevenir cualquier tipo de enfermedad, ¿no?, que conlleve el papiloma. Para Cara a Cara, Laura Martínez Gamiño. Gracias a Laura Martínez Gamiño, que nos hizo esta cápsula de introducción al tema. Y ahora sí presento oficialmente a quienes nos acompañan esta mañana, y es Giovanna Alexia, psicoterapeuta y educadora en sexualidad integral. ¿Cómo estás, Alexia? Hola, mucho gusto, muchísimas gracias, estoy súper bien, muy emocionada también de poder compartir pues este espacio con ustedes. Claro que sí. Y pues nada, creo que es súper importante abrir más espacios, que se haga una reflexión y pues sobre todo obtener información sobre estos temas de sexualidad. Muy bien, también presento a la doctora María Elena Pajarito Melchor, coordinadora estatal del Programa de Determinación Social en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Cómo estás? Un placer tenerte siempre por teléfono. Muchas gracias. Sí, la verdad es que pocas veces nos vemos, Laura, pero pues encantada de estar aquí, más como dice Alexa, con este tema tan importante. Proteger la vida debe ser nuestro principal objetivo, y hay tantas herramientas que, pues bueno, hablar de una de ellas es muy emocionante. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación Estatal
Estatal de Padres de Familia. ¿Cómo estás, José Luis? También un Muy gusto bien. tenerte nuevamente. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Creo que primero agradecer la invitación. Creo que es un tema bastante importante y delicado que tenemos que concientizar a los padres de familia principalmente para poder llevar a bien esto y proteger la integridad y salud de nuestras niñas y niños. Así es, alguna vez hemos hablado ya de este tema en términos generales, pero sí es importante centrarlo sobre todo ahorita en la etapa de la adolescencia, porque todavía sigue habiendo mucha resistencia por algunos padres de familia para que se les aplique la vacuna para evitar contra el virus del papiloma, porque piensan que es abrirles la puerta a una vida sexual o es darles permiso de hacer esto. Pero creo que es importante que hagamos conciencia de por qué sí tenemos que permitir a que los niños tengan esta vacuna. Claro que sí. Sí, mira, pues la vacuna es como cualquier otra, es como la vacuna de los bebés, de los recién nacidos, de los niños menores de 5 años, que es cuando más los vacunamos, o de la influenza o de la de los adultos mayores. Entonces, absolutamente nada tiene que ver el hecho de por qué vía se transmite la infección. Es como si fuera una vacuna contra COVID, contra influenza, que sabemos que la vía es respiratoria y que no por eso nos hacemos más sensibles de nuestra vía respiratoria, a si es una vacuna que protege contra algo de transmisión sexual. Nada tiene que ver el vacunarnos con algo de las relaciones sexuales. En este sentido, las niñas van a estar totalmente protegidas de morir, principalmente morir de un cáncer cuando sean adultas. A ver, mamás, ustedes no se quieren ver cuando ya sean mayores de edad, cuando sean abuelitas, o igual si su hija no tiene hijos como tal, pero no quieren ver a su hija pues ahora enferma, y mucho menos quisieran, valga la expresión, enterrarla por un cáncer, ¿verdad? Cuando tantas mujeres mueren, ahorita todavía el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en mujeres en México, a causa pues de cáncer. Entonces, hablar de cáncer ya es de por sí algo que nos va a causar que es un problema grave de salud, y pues bueno, mamás, ahorita pueden evitarlo con la vacunación a sus niñas. Ahora bien, el hecho de que si él se vacuna o no se vacuna no es factor para que los niños o adolescentes comiencen su vida sexual. Alexia. Sí, es correcto. Creo que aquí la parte que me gustaría hablar es la parte preventiva. O sea, evidentemente no podemos evitar nada, simplemente podemos llegar a una prevención, que para mí es muy importante hablar de prevención antes que la atención. Entonces, creo que una de las principales formas de prevención en la adolescencia es principalmente la información y la educación en sexualidad integral. ¿Qué quiere decir educación sexual integral? Que no nos enfoquemos a que la sexualidad tiene que ver únicamente con el coito o una penetración. La sexualidad la tenemos desde el momento en que nacemos y hasta que morimos. Entonces, creo que acercar esta información certera, laica, científica a las juventudes es justamente una forma de prevención. ¿Para qué? Para que tomen las decisiones correctas. O sea, efectivamente no es dar un permiso, simplemente es brindar este cuidado, esta protección desde la información y las decisiones que sean responsables, oportunas y pues a tiempo. Eso es como lo principal. José Luis. Bueno, creo que ya ahorita se bajaron algunas buenas propuestas para dar seguimiento. Lo importante es de que nosotros, reiterando, los concienticemos a los padres de familia, que es lo que queremos de bien para nuestros hijos. Creo que eso es fundamental. Las campañas obviamente se manejan con todo el respaldo oficial en el tema de que es un beneficio para las familias, ¿no? Obviamente no, la intención es de que nadie lo que se pide es de que nadie sea una estadística más a lo negativo. Aquí es falta de información, falta de orientación, sobre todo ahorita a los papás jóvenes, en el sentido del proceso de seguir. Sabemos que todo el mundo maneja su cartilla de vacunación, maneja las campañas, pero nomás es eso, es la campaña y es la vacuna. Pero sí nos hace falta entender de qué se trata de cada vacuna. Obviamente hay padres y madres de familia que se involucran, investigan, dicen, no, adelante, sin ningún problema. La cosa es que podamos participar precisamente en esa enseñanza, aprendizaje para la formación de nuestros hijos y el bienestar sobre todo, reiterando de que obviamente es la salud principal, que es lo que debemos de cuidar para evitar un contagio, enfermedades y un cáncer. Creo que cuando hablamos de cáncer lo vemos, es de las palabras más fuertes que escuchamos, que quiero pensar que la mayoría de gente. Entonces la intención es efectivamente apostar a la prevención para poder armar
un esquema que ya está establecido por Secretaría de Salud para todos, entonces darle seguimiento y tener la conciencia de qué es lo que estamos haciendo y por el beneficio de nuestras niñas sobre todo. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos a esto, es Cara a Cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41 91.5 de FM, Zona 3. Empieza tu día con energía. Consiente tu hambre en Oxxo. Lunes, miércoles y viernes, refilan Dati americano o capuchino de hasta 600 mililitros a solo 15 pesos. Además, compran Dati americano o capuchino de 360 mililitros más... La política en Cara a Cara. Continuamos. Cara a Cara en contexto. Estamos platicando aquí en Cara a Cara del virus del es que ya soy cubana, del virus del papiloma humano, y bueno, me gustaría preguntarte, Marilena, ¿a qué edad se tiene que aplicar esta vacuna? Mira, la edad puede ser desde los 9 años y puede ser también para niñas y para niños. Y no importa hasta qué edad nos la podamos poner, nos va a dar beneficios. Si una mujer incluso ya adulta, pero que tiene una vida sexual activa y que puede ser con una situación de que no tenga una pareja sexual ahora sí que para toda la vida y que definitivamente pueda tener toda esta experiencia con otras personas, pues lo ideal es vacunarse, porque puede estar ya contagiada de algún virus, pero hay hasta 200 tipos de virus de papiloma, entonces siempre y cuando nos protejamos contra los más riesgosos, que son los que nos pueden causar cáncer, nos podemos ir desde los 9 años hasta el infinito, por así decirlo, ¿no? Pero si la campaña federal, que es una campaña exclusiva que nos regala la vacuna el gobierno federal, que valga decir que sí es muy valiosa porque la vacuna te anda costando como 3,000 pesos en el medio privado y acá está gratis, esta campaña en específico sí va dirigida a las niñas en este momento de primero y segundo de secundaria. Después vamos a tener otros grupos, por ejemplo, a sexto de primaria, a quinto año, como antes se hacía, pero ahorita como no se vacunó en 2021 y 2022 por todo este tema de pandemia, las niñas ni iban a la escuela, pues entonces tenemos que recuperar, eso sí, teníamos que recuperar sobre todo a nuestras niñas que teníamos pendientes de vacunar. Por lo tanto, va dirigida a niñas de primero y segundo de secundaria o bien que tengan 13 o 14 años que por alguna razón no vayan a la escuela. Pero sin importar la edad, primero y segundo de secundaria pueden acudir a cualquier unidad de salud, ahórrense cerca de 3,000 pesos, pero más que todo ahórrense la preocupación de tener una hija con cáncer. ¿Esta vacuna cuánto se tiene que aplicar o cada cuándo? Es maravilloso que este año tenemos una vacuna diferente a las que poníamos desde 2007, porque ya tenemos también muchos años vacunando contra VPH y en esta la Organización Mundial de la Salud, a diferencia del laboratorio que nos dice como una recomendación, pero que ya se ha medido anticuerpos en las niñas vacunadas desde hace más de 15 años y se ve que con una sola dosis va a ser suficiente, porque no es como la vacuna de por vida, así es. Entonces antes se ponían desde 1 hasta 3 dosis, pero ahorita ya la investigación pues que nos ha dado en pedirle pues sangre y evaluar a cada una de las niñas que ahorita son mujeres adultas vacunadas antes, ya nos dice que con una vez en la vida que se la pongan la vacuna tetravalente, que es la que estamos poniendo contra 4 tipos de papiloma, con una sola vez en la vida van a quedar protegidas, a diferencia de que antes poníamos 2 dosis. Y si una adolescente por alguna razón ya desarrolló virus del papiloma, ¿se puede aplicar la vacuna o ya no es suficiente? Claro que sí. Sí, por favor, de hecho es muy necesario porque la vacuna nos protege contra los virus, por ejemplo, el 6, el 11 que nos causa verrugas genitales y el 16 y el 18 que nos causa más cáncer. Entonces, seguramente cuando alguien ya se contagió no va a tener los 4 tipos de virus, se va a contagiar por 1, por 2, pero es importante que se proteja contra los otros que le quedan pendientes, porque entre más tipos de virus de papiloma se haya contagiado la persona, pues obviamente más riesgo de desarrollar cáncer. Perfecto. Bueno, vamos contigo, Alexia. ¿Giovanna o Alexia? Alexia, sí le atiné. ¿A qué edad los niños comienzan a tener esa despertar sexual? Qué buena pregunta.
Pues me parece que depende cómo veamos el despertar sexual. Desde la infancia, desde las primeras infancias, en cuna, vemos a las niñas y los niños explorando su cuerpo, ¿no? Tocándose, incluso no necesariamente los genitales, me refiero a la exploración corporal desde sus piecitos, desde las manos. Entonces eso ya podría ser un indicador de la sexualidad, como decía. La sexualidad no únicamente es genital, la sexualidad es corporal y nos atraviesa en todas las etapas de desarrollo. Entonces, me parece que también es importante mencionar esta cuestión de la educación desde preescolar, ¿sí? La educación sexual desde preescolar nos lleva justo a poder brindarles esta seguridad a las niñas y niños de proteger su cuerpo, justamente de pensar primero en su salud, pensar en los derechos que también tienen simplemente por ser personas y el despertar sexual, que es como se le conoce como esta exploración genital o preguntas acerca de el coito o de los aparatos, no sé, reproductivos, empieza aproximadamente entre los 4 y los 6 años, es cuando empieza estas preguntas, y pues aquí es importante que como adultez podamos en primera informarnos, sentirnos con esa seguridad de poder responder. Si no sabemos la respuesta, pues así con toda honestidad no lo sé, vamos a investigar juntas, vamos a investigar juntos, y así es como podemos llevar un acompañamiento en estas preguntas, ¿no? También es importante aclarar la diferencia entre una exploración sexual y ya una cuestión de abuso, porque pues no importa que las niñas o los niños sean de la misma edad, siempre es importante aclarar esta diferencia, pues para no asustarnos como adultez de que tal vez las niñas, los niños estén explorándose, porque es algo completamente natural, y por eso la educación va a llevar a estas niñas y estos niños cuando estén en la adolescencia o cuando sean adultas, pues tener un conocimiento también de su cuerpo y cómo cuidarlo. Así es. José Luis, ¿cuáles han sido los principales argumentos que los padres de familia utilizan para decir que no quieren que sus niños sean vacunados? Bueno, uno de los temas es obviamente la cultura. Hay familias todavía que no se vacunan para nada, no aceptan ninguna vacuna. La experiencia hasta ahora que tuvimos con lo del tema de la influenza, que gente todavía hasta la fecha nunca se ha vacunado. Esta misma experiencia pasa en esta misma situación. Creo que la dinámica que se está manejando ahorita, que es por medio de las escuelas, efectivamente, lo manejan por medio de circular. No es tanto la cultura, sino la responsabilidad que tienen los niños al llevar la carta de petición para ver si son aceptadas para que reciban la vacuna. Y lo que comentaba con la doctora hace un momento de que hay niños que obviamente no lo entregaron a sus papás para que se pudiera dar el permiso. Hay papás que desconocen obviamente para qué es la vacuna, que creo que ahorita ha sido un tema muy atinado para poder bajar información y que sepamos de qué se trata. No tanto es por el tema de la experiencia sexual, sino por la salud de las niñas y de los niños. Y lo que también me agrada es el tema que también los niños se pueden poner la vacuna, los hombres. Creo que a veces se maneja mucho el tema del machismo. Dice, bueno, ¿yo por qué? Entonces son temas muy importantes que como padres de familia debemos de entender y ver por qué la necesidad de tener ese tipo de vacuna, que es una protección para toda la vida. Efectivamente, si es una vacuna, no es como un tétano, algo que tiene que estarse reforzando eso, sino es una vacuna nada más al año. Creo que es muy importante remarcarlo para que tomemos conciencia en eso. Y la apatía de decir, bueno, a lo mejor no la pongo aquí por la falta de higiene, o sea, yo no sé cómo vayan a aplicar en la escuela. También los padres de familia tienen ese temor, ¿sabes qué? Pues es que no sé cuáles van a ser los cuidados, mejor me espero y me voy a un centro de salud o al seguro social o a la clínica que me toca para solicitarla. Entonces son cuestiones que a lo mejor son mínimas, pero como hablamos de un estado o de toda la república, pues sabemos que es muy marcado el volumen. Entonces aquí la idea es nomás manejar la información pertinente para que sepamos cuál es el caminito. Le comentaba que hubo acompañamiento de las mamás o papás, porque hay niñas que se resisten a la vacuna y tienen pánico a la vacuna. Entonces fueron acompañadas por su mamá, inclusive las mamás o papás que fueron les tocó también una vacuna de influenza que era acompañada en la misma campaña. Creo que es nomás la participación, el involucrarnos en ese sentido. Es muy importante, si eres en la escuela, en el centro de salud, pero sí este tipo de información es fundamental, que tenemos que bajarla, ya sea en una charla con los chavos, con alguna institución, o la misma Secretaría de Salud, o los mismos padres de familia, para que empecemos a generar la cultura y la conciencia de que efectivamente esto se puede manejar año con año. Y si es un programa federal, bueno, pues cada estado tiene la obligación de bajarlo y tener una estadística positiva. Y aquí sumar, no restar, en beneficio de toda la juventud.
Se habla mucho de que todo este tipo de educación tiene que venir desde casa, pero también en las escuelas se habla abiertamente de sexualidad, se habla de la importancia de cuidarse, de saber qué es lo que tienen que hacer en un momento dado cuando empiecen a tener ese despertar sexual los niños. Se comenta en las escuelas, Alexia. No, yo definitivamente creo que no, me cuesta mucho trabajo llegar a las escuelas, yo hago eso, voy a las escuelas desde preescolar, si me lo permiten, para poder hablar de esto, y la verdad es que hay mucha resistencia aún por las familias. Creo que también debemos de tomar en cuenta que estamos inmersos en una sociedad justamente machista, aún con culpa, mucha culpa, culpa de disfrutar nuestro cuerpo, de explorarnos, como decía anteriormente, y hablando desde la parte emocional y psicológica, dentro de mi experiencia en la clínica, bueno, sabemos que en primer lugar las mujeres son quienes presentan más en primeras síntomas de un virus de papiloma humano, a diferencia de los varones. Emocionalmente estamos hablando que permitimos, o las emociones nos permiten que una u otra enfermedad digamos, se nos abra la puerta. Todas y todos tenemos como esta capacidad de enfermarnos de lo que sea, pero emocionalmente y en el ambiente determina mucho de qué podemos llegar a enfermarnos. El sistema inmune, que es el principal que se ve afectado por el virus o cualquier virus, tiene que ver emocionalmente con la culpa. ¿Sí? Con un proceso de desvalorización. Entonces también es importante dentro de la clínica, observo que las mujeres que llegan con un diagnóstico de VPH, en primera llegan con un montón de culpa. También comentan que ya se separaron porque su pareja decidió dejarlas, porque pensó que les había sido infiel. Entonces todavía tenemos un montón de tabú y estigma, principalmente las mujeres, de cómo podemos llegar a adquirir este tipo de virus. Los hombres lo transmiten, pero no es tan fácil que se les vea, que tengan así signos y síntomas. Entonces, a lo que voy es, en las escuelas debemos de dejar a un lado esta cuestión moral y acercarnos más a la información científica, laica, certera, y pasarlo, como decía, aterrizarlo desde las infancias, desde el preescolar. Entonces eso no se da. Incluso hace pocos hubo una propuesta de un control parental, que le llamaron, en donde se les iba a permitir a las familias decidir si se les daba o no educación sexual en las escuelas. Y dices, o sea, es que esto no, ¿a poco también en matemáticas o en biología se hace este discernimiento entre que si la familia le permite o no tomar esa materia, ¿no? Entonces creo que sí falta mucho. Hay escuelas que ya lo están permitiendo mucho más, que las familias tienen una mayor apertura, pero no hay que dejar atrás la parte social de culpa que traemos cargando en el cuerpo. Antes de irnos a la pausa, me gustaría que nos comentaras, Marielena, si hay las mujeres adultas, porque están preguntando a dónde pueden acudir a aplicarse la vacuna, porque bien lo comentabas, en el sector privado sale muy cara. Si yo al sector salud me la ponen. En este momento, como lo que tenemos que proteger, desafortunadamente, el nivel federal pues nos manda ya con lineamientos muy muy específicos y nos dice, vamos a empezar por las niñas que preferentemente suponemos que no han tenido relaciones sexuales para tenerles una protección perfecta. Es lo que dicen pues los lineamientos federales. No estamos diciendo que estamos completamente de acuerdo, pero la vacuna viene dirigida solo para las niñas de primero y segundo de secundaria. Entonces, todas las personas se pueden vacunar, todas las personas deben protegerse, pero en este momento sí tendrían que acudir a un medio privado. Nos dicen que se van a seguir como aperturando grupos, ¿no? Que esto no se va a quedar ahorita en las niñas de primero y segundo de secundaria, sino que después nos van a dar otros grupos, otras edades para vacunar. Pero hasta que no llegue ese momento, la campaña va dirigida a las niñas de primero y segundo de secundaria nada más, y todas las mujeres adultas que gusten vacunarse sí lo tendrían que buscar por el medio privado. O sea, ni en el IMSS ni en Secretaría de Salud están aplicándolas para adultos. No, en este momento solo sería medio privado, y es por eso que decimos que las que sí tienen oportunidad de hacerlo, que son las niñas de primero y segundo de secundaria, por favor que lo aprovechen, ¿sí? En este momento pues sabemos que el recurso es federal como tal, que no podemos desviarlo porque si no, pues es algo así como las vacunas son un bien
incluso que nos defiende de la soberanía nacional, ¿no? ¿Se acuerdan de las vacunas de COVID? Como hasta teníamos a la Defensa Nacional, la Secretaría de la Sedena, pues. Entonces, todas las vacunas son un bien para el país muy, muy preciado. No se puede desviar desafortunadamente para otras personas, pero sí podemos mínimo aprovechar las que ahorita están. Es por eso que estamos como tan interesados en que las que son ahorita gratuitas, pues son para primero y segundo de secundaria, las niñas que pertenecen ahí, y pues que sean aprovechadas como tal. Perfecto. Hacemos la pausa, regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio perfecto, 91.5 de FM. Puedes vernos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como @Zona 3 Noticias. Cara a cara. Cara a cara, el ángulo de la noticia. Estamos de regreso a Cara a Cara. Te recuerdo que estamos platicando esta mañana con Giovanna Alexia, psicoterapeuta, educadora en sexualidad integral, con la doctora María Elena Pajarito Melchor, coordinadora estatal del Programa de Determinación Social de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, y con José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Nos están haciendo algunas preguntas nuestros escuchas y quisiera darle salida porque luego los dejamos a un lado y no se vale. Dice por aquí Ceci, hola, buen día, solo como comentario, si la vacuna para adultos son muy caras, son 3 aplicaciones, así que es bueno que las niñas aprovechen la vacuna. También dice Polo, quisiera preguntarles si saben de casualidad si aún están dando vacunas a niños para el COVID. ¿Sabes algo, Mariela? Sí, de hecho tenemos ahorita una campaña abierta y debo decir que la única campaña abierta es la de los niños. Entonces, de 5 a 11 años se está aplicando Pfizer, esta vacuna que es la única que está autorizada para niños, su segunda dosis preferentemente, pero igual si no tienen la primera también, y pueden checar en la página coronavirus.jalisco, le dan clic en donde dice ruta de la vacuna y ahí aparecen todos los centros de salud, hay en los 125 municipios del estado, pueden acudir libremente, sin cita, sin hacer ningún trámite, si no tienen cartilla no importa, si no tienen comprobante de primera dosis tampoco, lo importante es que vayan. Pregunta Hugo, he estado buscando la vacuna, ya lo comentamos del costo, dice, ¿se puede contagiar de VIH aún cuando se tenga la vacuna y solo se tenga una pareja sexual? Pues aquí lo importante sería saber que la vacuna nos va a proteger contra solo 4 tipos de virus de papiloma, pero nos quedan 196 que sí nos podemos contagiar. Afortunadamente esos 196 pendientes generalmente no nos dan cosas muy graves como el cáncer. Pueden ser unas verrugas, algunas otras cositas, pero generalmente pues no van a ser tan graves como estos 4 que vienen aquí en esta vacuna que nos protegen, que son los que más nos pueden causar cáncer. Y pues en efecto, tal vez está preguntando del hecho de la transmisión por objetos contaminados, es decir, que no tengamos relaciones sexuales. La verdad es que aún está, fíjate, tantos años que existe el virus de papiloma y aún está en controversia, pero la mayoría de las veces necesitaríamos tener secreciones frescas, completamente frescas en los objetos para poder contagiarnos. O sea, en las toallas, en algunos objetos pues de artículos personales deberían de estar las secreciones frescas es decir, el semen ahí totalmente, las secreciones vaginales, para que sí podamos tener un contagio, pero si no, realmente sería muy difícil. Pregunta Alex, mi niña tiene 12 años, la llevé con el ginecólogo y nos dijo que no se vacunara, que no lo recomendaba. Cambie de ginecólogo. Pregunta por qué. Qué raro, la verdad es que sí está, eso es muy muy raro. Sí le pediríamos pedir una segunda, tercera, cuarta, todas las opiniones que quiera. La verdad la vacuna es muy segura, tal vez al ginecólogo le tocó una mala experiencia con alguna situación y por eso ya se queda mucho, no solo en los médicos, sino en todas las personas. A veces hay situaciones coincidentes con la vacuna, donde desafortunadamente la persona tenía ya una enfermedad o alguna otra cosa, lo asocian con la vacuna y a partir de ahí dicen, no lo hagas porque yo conocí a fulanita que se vacunó y le pasó tal cosa. Eso la verdad es que ahorita, como les digo, ya tenemos más de 15 años vacunando contra
BPH y nada de efectos adversos. Las niñas no tienen efectos neurológicos, no tienen efectos de la fertilidad, o sea, van a poder tener hijos cuando ellas decidan, y por supuesto nada que ver con la libido. Ahora sí que es una vacuna muy segura y la recomendación es sí aplíquesela, por favor. Sí, es muy importante, como lo acabamos de decir, no es el dar permiso a los niños o a los adolescentes, en este caso adolescentes, porque es a quien se está enfocando la vacuna, no porque sea nada más un sector importante, sino que es muy muy importante que pensemos que no se le está dando permiso, porque aún sin la vacuna van a los niños a tener sus encuentros sexuales. Entonces, qué mejor que darles la información, ¿no? José Luis, Alexia. Así es, creo que hay que recordar que un derecho es el derecho a la salud, obviamente marca los derechos humanos, creo que es el derecho de niñas, niños y adolescentes donde debe aplicar, y desde ahí es donde tenemos que aplicarnos. Creo que lo venía comentando hace un momento, lo que platicamos de que gente desconoce en realidad la situación, decir, bueno, ya una recomendación, decir, sabes que no toman la vacuna, ya es una responsabilidad bastante fuerte. Creo que efectivamente sería interesante que se tomara la segunda o tercera opinión para ver qué es lo que está sucediendo, por qué esa referencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que, por desgracia, siempre una situación así tan pequeña como ese comentario puede detonar y la gente se puede confundir. Entonces yo creo que es un tema delicado y tenemos que aclarar nuestras dudas, inquietudes. Ahorita, gracias a Dios, la señora tiene la inquietud de que hizo esa recomendación, entonces ella se puede informar y puede aplicarlo. Y en muchas familias pasa lo mismo de que la mamá o la abuelita, ¿sabes qué? Yo nunca me la puse, nunca tuve problemas. ¿Por qué? Porque son cuestiones familiares, son cuestiones internas de pareja, que solamente ellos van teniendo el conocimiento. Entonces creo que en base a la cultura que han tenido las familias es donde se ha manejado este criterio. Es fundamental que tenemos que ahorita abrirnos a la actualidad, actualizarnos, valga la redundancia, en el sentido de la información. Aquí una persona, un niño informado, bien informado, pues vamos a prevenir muchas cosas. Y la primera obligación, se decía que es desde el hogar. En el hogar tenemos el primer paso. ¿Por qué? Porque nosotros los trajimos a la vida, porque nosotros estamos al pendiente de ellos y tenemos la obligación y ellos tienen un derecho. Y nosotros tenemos la obligación de darle seguimiento a eso como padres de familia. Y como tal es fundamental estar aplicados. ¿Cómo se les puede apoyar a los padres de familia para que tengan las herramientas y transmitírselos a los hijos? Porque a veces, creo yo, tú eres la experta, Alexia, les da vergüenza a los papás hablar de la sexualidad a los hijos. ¿Cómo hacerle? Vayan a talleres, vayan a cualquier lugar donde ofrezcan esta información. Normalmente es gratuita. Las personas que nos dedicamos a esto normalmente hacemos los talleres en espacios públicos, o si nos solicitan en su empresa, si nos solicitan en la escuela, con mucho gusto vamos, acercarnos a esta información, porque la historia propia de la adultez viene también cargada con un montón de culpa, con un montón de estigma, con un montón de tabú. Entonces realmente tenemos adultos que no están preparados con la información, ni ellos mismos sanando su propia sexualidad. Entonces aquí le llamamos un espejeo. Así hacemos la educación. La crianza sexual es eso, no, más allá de una educación, la educación es escolar, la crianza es desde el hogar. Entonces la propuesta es una crianza sexual. Como adulta no estoy sanando mi propia historia en la sexualidad, entonces primero me atiendo, primero sano y luego espejeo adecuadamente la sexualidad a mis hijas y a mis hijos. Ni siquiera una necesidad tanto de información y sentarse, no, desde lo que observamos, desde las dinámicas familiares viene mucho el aprendizaje en la crianza. Entonces, si no se sienten con esa seguridad de información, busquen. Ahorita hay demasiada información, hay muchos lugares en donde se pueden acercar a recibir esto y sobre todo pues aterrizar esto del uso correcto del preservativo. Ahorita comentabas, ¿no?, que los fluidos son una fuente importante de transmisión. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Enseñarles a las juventudes a utilizar correctamente el condón, porque un preservativo tiene un alto porcentaje de efectividad, siempre y cuando la persona que se lo esté poniendo o esté utilizándolo sepa ponerlo correctamente. Entonces, este estigma que hablábamos también fuera del aire de no dar condones en las escuelas porque es dar permiso, vamos por la misma línea. No es dar permiso, es darle información para que ellas y ellos, como lo van a hacer, decidan hacerlo correctamente, responsable y siempre el autocuidado. Hacemos la última pausa y regresamos.
Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Casa y estilo. Encuentra lo mejor en innovación y... Las voces de Cara a Cara. Vamos a la parte final de este programa de Cara a Cara. Estamos hablando de la importancia de conocer de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Nos dice Javier, ¿se puede contagiar el virus del papiloma por medio oral de una mujer a un hombre? ¿Quién contesta, Margarita? Claro, ese es el punto, que tanto se contagian de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres. La diferencia es que generalmente en ninguno nos puede dar síntomas. Si acaso las mujeres cuando se van a hacer, que esperemos que se haga su examen de citología cervical o papanicolao, pues ahí es más común que se den cuenta, pero realmente a simple vista, pues a ninguno de los dos se les nota. Y a menos de que tengan verrugas por ahí, que pues no en el sentido de por ahí en algún lugar, ¿no? Sino que tengan verrugas pues vaginales en la vulva en el caso de la mujer y que se noten, o en el pene en el caso del hombre, pues entonces definitivamente a la mayoría de las personas no se les va a notar. Sí quisiera decir que, por ejemplo, de todas las personas que han tenido vida sexual activa, el 90% hemos tenido contacto con virus de papiloma. El 90% hemos tenido contacto, ya que no sea un tipo agresivo, que no sea un tipo que nos causa verrugas, cáncer, o que nuestro sistema inmunológico fue tan bueno que ya no continuó creciendo esa infección, pero el 90% hemos tenido contacto alguna vez con virus de papiloma. Entonces, definitivamente, entre mujeres se va a hacer el contagio, entre hombres se va a hacer el contagio, entre mujer y hombre se va a hacer el contagio. Eso es definitivo, y por eso es que hablamos de una buena protección al momento de las relaciones sexuales, relaciones protegidas, relaciones saludables, pues nos va a llevar a una vida saludable también. Ahora bien, hablábamos hace un momento de que, bueno, adolescentes obviamente pueden contraer el virus del papiloma, independientemente si puede o no ser con riesgo de cáncer, pero si es difícil, si no conocen, no van a saber si tienen el virus. Y si luego sí lo saben, les va a dar vergüenza, porque son pequeños, decirle a mamá o a papá, oye, me está pasando esto. Por eso nuevamente la importancia de platicar, de explicarles, porque sí, en términos generales de la sexualidad, y más específicamente este tipo de enfermedades que pueden afectar a su salud en corto o largo plazo. José Luis. Efectivamente, sabemos que la sexualidad siempre ha sido un tabú en todas las familias, en la mayoría de familias. Ahorita lo que son las redes sociales, lo que son TikTok, eso está informado. Los niños morbosamente ven algún TikTok o ven alguna información y lo manejan morbosamente, desconociendo la magnitud de la información. ¿Por qué? Porque lo ven por lado morboso, porque no tienen la orientación desde casa. Creo que se han generado algunas polémicas en los centros escolares por el tema de los libros de texto, donde quisieron quitar alguna información precisamente sexual, que se ha consensado año con año, se ha manejado, cada vez que se va a hacer un tiraje de libros, siempre se ha manejado esa polémica. Creo que es fundamental, importantísimo bajar esa información para que desde empezando padre, familia, docentes y alumnos sepamos qué es lo que se trata y de qué es, para evitar, es apostar a la prevención. Yo siempre me he peleado y les he dicho a las instituciones donde participamos, es que no enseña no vende. Y como institución debe enseñar lo bueno y lo malo de todo lo que se aplica. Si es una vacuna, saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el beneficio y qué nos puede perjudicar. Entonces, un niño mal informado, obviamente, porque si es precoz, porque le gusta a la niña, o porque le gusta el niño, porque tiene la curiosidad, lo van a hacer. Lo van a hacer, como se decía, en el patio de la escuela, en el patio de su casa, en la sala cuando no hay familias. Ellos se lo van a ingeniar. Entonces, la intención es apostar a la prevención, evitar ser una estadística. Reitero mucho el tema, ¿por qué? Porque siempre caemos en lo mismo. En que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que aplicar a los padres de familia. Tenemos que involucrarnos en la educación y formación, porque hay una responsabilidad que toca a la escuela, otra que nos toca a nosotros, y esa es la primordial. Si queremos que sea una niña saludable, un niño saludable, pues tenemos que darle información.
muchas veces simplemente un niño que se ve, está tocando y dice, no te toques ahí, que es pecado. Cochino. Sí, cochino, o sea, cosas de que ya una situación de esa ya genera un temor al niño y ya no le dan la confianza de poder externar. Tengo esto, me duele esto, me está pasando esto. Simplemente cuando las niñas cambian ya de niñas a señoritas, el periodo que se ven, hay mamás que desconocen, porque lo vivieron ellas y lo vivieron como muy íntimo. Entonces de ahí tenemos que nosotros concientizarnos de que la prioridad pues es nuestra obligación como padres de familia, es la formación de ellos y darles la tranquilidad a nuestras niñas y niños en ese aspecto. Así es, y quitar la culpa. Si en un momento dado tu hija adolescente viene y te dice, ¿sabes qué? Ya con conocimiento creo que tengo virus del papiloma, bueno, no regañarlos, porque es lo primero. Por eso no hablan los adolescentes, porque tienen miedo a ser regañados, a que los hagan sentir culpables. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, ya lo tienes, ¿qué vamos a hacer? Alexia. Sí, claro, esta parte que comentas es súper importante, esta cuestión de la confianza. La confianza se gana a través de la comunicación, una comunicación asertiva, y yo lo que recomiendo es, mamá, papá, si de repente te das cuenta que hay algo que sanar en tu propia historia sexual, trabájalo, también está bien desde ahí. Y pues eso, la represión, la culpa, cuando uno cuenta pues algo que le llega, que como una enfermedad, un tipo de abuso, no, pues estamos hablando que México también es el país número 1 en abuso sexual infantil. Entonces sería como una reexperimentación de no haber sido escuchada o haber sido culpabilizada cuando uno expresa una situación así, ¿no? Entonces, pues eso, les invitamos a que acudan a estos talleres, que vayan a terapia, quitemos también ese estigma, ¿no? De que como adultos no podemos acudir a terapia si no estamos locos. Al contrario, es un autoconocimiento y, como bien comentabas, cualquier enfermedad va a ser muchísimo más fácil que la detectemos si nos exploramos. Si nos exploramos la garganta, los oídos, la nariz, pero los genitales no. Entonces, si vemos que nuestra hija o nuestro hijo está experimentando la exploración de su cuerpo, de sus genitales, sin regaños, le enseñamos siempre con manos limpias, en privacidad y solamente tú. Porque de todas maneras lo van a hacer. Exacto. Sí. O sea, no el prohibirles quiere decir, ya le dije que no lo haga, ya no lo va a hacer. No. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza, de nuestra naturaleza. También nosotros lo vivimos, pero como que se nos olvida. Sí, yo preguntaría justo eso, nada más háganse la pregunta, ¿qué nos hubiera gustado haber recibido información cuando éramos jóvenes? Hay que hacer como que se nos olvida que fuimos alguna vez jóvenes. Recuerden, ¿qué les hubiera gustado? ¿Desde dónde les hubiera gustado haber sido acompañados en el tema de la sexualidad? Y ya es un buen indicio de hacia dónde tenemos que reflejar esa información. Pregunta Juan, ¿se puede saber cuánto tiempo tiene el virus en una persona? No, eso ya no se puede. De hecho, algo que sí nos puede pasar es que generalmente cuando ya hay lesiones, por ejemplo en la mujer, que es la que le causan lesiones, porque el hombre puede durar más de 100 años y generalmente no le pasa nada, pero en las mujeres cuando vemos alguna lesión, por ejemplo, en el cuello de la matriz, que decimos ya como que es precursora de alguna enfermedad como tipo cáncer o algo así, probablemente mínimo pasaron 10 años, más de 10 años. Entonces, generalmente cuando ya se nota es cuando ha pasado muchos años, mucho tiempo. Es obviamente ni con cualquier examen que podamos hacer vamos a saber el tiempo, pero sí ténganlo por seguro que fue hace años. Y finalmente, que nos queda poco tiempo, dice Ángel, tengo una hija de 13 años y está en secundaria, pero ella tiene leucemia y el hematólogo no le permitió que se ponga esa vacuna. ¿Qué me podrían decir al respecto? En este momento ella puede terminar su tratamiento y después vacunarse. Necesariamente la vacuna es una vacuna, le llamamos acelular, o sea, no le va a hacer daño, pero el problema es que tampoco le va a hacer buen efecto. Como la niña tiene muy bajas sus defensas, extremadamente bajas, en el sentido de que tiene pues como tal un cáncer, aunque la vacunemos no va a crear anticuerpos contra el virus de papiloma y nos vamos a quedar con la falsa seguridad de que ya está vacunada y pues su cuerpo nada que hizo defensas. Entonces mejor termina su tratamiento y después se vacuna.
Bueno, pues quiero agradecerte, María Elena Pajarito Melchor, coordinadora estatal del programa de Determinación Social en Salud de la Secretaría de Salud en Jalisco, tu presencia, y creo que vamos a tener muchas pláticas más. Muchas gracias, Laura, encantada. Gracias, y también a Giovanna Alexia, psicoterapeuta y educadora en sexualidad integral. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Puedes ir a charlas, escuelas? Si yo me junto con un grupo de mamás también. Por favor, claro que sí, con todo el gusto. Vuelvo a decir, esta información es parte de nuestros derechos fundamentales desde la infancia, entonces hay que hacerlos valer. Pidamos esa información, no nos dé vergüenza decir, no tengo ni idea de qué es esto, vamos a aprender, sobre todo en comunidad. Hay que regresar a esta colectividad, entonces con mucho gusto. Tengo ahí en el Instagram animamundi.sexualidad y también un programa, Tertulia Conversa, donde también tocamos diferentes temas y pues adelante, invítenme por favor. Claro que sí, y gracias a José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que estas charlas son súper fundamentales para los padres de familia. Creo que la información es un arma positiva en todos los aspectos, sobre todo en el entorno familiar, para la formación de las niñas y niños. Muchísimas gracias, nos vamos, pero se quedan con el señor Omar Machain y Zona de Conexión. Gracias a Laura, gracias a Dulce, gracias a Rocío, pero sobre todo muchas gracias a ti que estás en la sintonía 91.5 de FM. Yo soy Laura Mora y te espero a las 6 de la tarde en la tercera emisión.